Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Los dioses, los Anunnaki, nunca fueron dioses, no serán dioses nunca. El engaño lo colocaron en la mente de los terrestres, y no de todos, que mucha gente nunca creyó que fueran dioses. Y ese engaño en la cabeza de muchas personas sigue hoy a través de las religiones, con los famosos dioses. Veíamos en la última parte que Enki se rindió frente a la acometida de Ninurta y sus seguidores. Estaba refugiado dentro de la Gran Pirámide, ahí en Egipto, y no tuvo más remedio que rendirse, pero puso condiciones para la rendición y pidió la intercesión de su media hermana, Niñarsak, la cual fue donde Enlil, en Mesopotamia, le planteó las condiciones de Enki. Enlil aceptó y así terminó la Segunda Guerra de la Gran Pirámide. Se llegaron a unos acuerdos mutuos entre Enki y Enlil, los medios hermanos, y se decidió entonces que Enki partiera con todos sus seguidores hacia sus territorios, que es en África. Estaban ahí en Mesopotamia, en Nippur. A Enki se le asignó de nuevo su ciudad ahí en Mesopotamia, el territorio de Enlil, que era la ciudad de Eridu, donde tenía una gran residencia, la primera casa, la primera residencia que él construyó cuando llegó al planeta. Entonces se le permitió volver ahí, se le permitió también a sus hijos que podían desplazarse por el territorio de Enlil, o sea, Mesopotamia, pero que tenían que volver entonces a sus dominios en África, y así lo hicieron. Enki se retiró con todos sus seguidores hacia sus dominios, que también fueron entregados por Ninurta de vuelta porque los había conquistado, y así terminó la Segunda Guerra de la Gran Pirámide. Enki yendo a camino hacia África a ocuparse de sus dominios, y Enlil quedaba en sus dominios de Mesopotamia. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin, tras la partida de Enki y de sus hijos de Mesopotamia hacia sus dominios en África, Enlil y los suyos pasaron a considerar el futuro de sus territorios. O sea, ¿qué vamos a hacer ahora? Que ya los de Enki no están por acá molestando, se fueron a sus dominios hacia África. Entonces, ¿qué planes tenemos para nuestros dominios aquí en Mesopotamia, incluyendo la península del Sinaí? Enlil y los suyos pasaron a considerar el futuro de sus territorios, tanto los viejos como los nuevos, territorios viejos y nuevos que conquistaron ahí en el Sinaí. Recuérdense que el Sinaí era la cuarta región, pero al llegar hasta Egipto, conquistaron entonces los enlilitas más territorios, los nuevos y los viejos. Por eso dice la lectura: tanto los viejos como los nuevos. La primera crónica de la que habla aquel escritor que mencionamos, Barton, cuenta que con el fin de reafirmar el estatus de Ninurta, que fue el vencedor en la segunda batalla de la Gran Pirámide, como segundo de Enlil. Ninurta era el heredero de Enlil al trono de Nibiru, y aquí la suprema autoridad aquí en la tierra, porque Enlil era el comandante en jefe. Entonces Ninurta, al ser su primogénito, que nació de su media hermana también allá en Nibiru, heredaba el poder de Enlil aquí en la tierra también. Dice Ninurta, reafirmar el estatus de Ninurta como segundo de Enlil y superior a sus hermanos. Entonces Enlil vino aquí en la tierra y aquí tuvo la mayoría de sus hijos nacieron aquí. Entonces en Nibiru solo nació Ninurta, que era hijo de su media hermana Niñarsak. Dice: a Ninurta como segundo de Enlil y superior a sus hermanos. Este le puso al mando del país de antaño, o sea, ahí en Mesopotamia, toda la región de antaño, Sumer, como se le decía también. Le entregó el poder a Ninurta en esa región toda, después del triunfo.
Este le puso al mando del país de antaño, Sumer. Los territorios de Hadad, otro de los hijos de Enlil, en el noroeste se extendieron con un delgado dedo hasta el Líbano. Ese es como un delgado dedo hasta el Líbano. Si ustedes ven la geografía del Medio Oriente, entre Siria y viniendo desde Turquía hacia abajo, van a pasar por Siria y van a llegar al Líbano. Es como un dedito ahí cerca de la costa del Mediterráneo. Ahí. Por eso se dice como el dedo, que sería entonces el territorio del que hoy es el Líbano. Recuérdense que ahí estaba también había ahí una plataforma de lanzamiento en Baalbek, ahí en el Líbano. Antediluviana fue construida y se usó también después del diluvio, se seguía usando. Dice, desde el delgado dedo, que significa el Líbano, hasta abarcar el lugar de aterrizaje de Baalbek, en el mismo Líbano montañoso, el territorio en disputa al que podríamos llamar el Gran Canaán, lo que es Canaán hoy, que forma parte de Palestina, Israel y el Líbano, Canaán, desde la frontera de Egipto por el sur hasta la frontera de Hadad por el norte, incluida la actual Siria, se puso bajo la égida de Nagnar y su descendiente. Entonces Enlil está repartiendo sus territorios entre sus hijos, Ninurta, Hadad, Nagnar, Sin. Entonces Hadad por el norte, incluida la actual Siria, o sea, parte de Turquía y Siria, todo eso es territorio, Armenia, todo eso era de Hadad. Y más abajo entonces seguía el territorio de Nagnar, Sin. Y su descendiente, porque eran territorios que heredaban los descendientes de ese jefe de ese territorio. A este efecto se estableció un decreto sellado y celebrado con una comida a la que asistieron todos los dioses entre comillas, recuérdense que no son dioses, son los Anunnaki, todos los dioses enlilitos, o sea, el clan de Enlil, a sellar todos esos acuerdos de la división de territorio entre los hermanos, con una cena, con una comida, y todavía eso se sigue haciendo hoy, ¿no? Podemos encontrar una versión más dramática de estos acontecimientos finales en el texto que se llama Canto la canción de la Madre de los Dioses. Aquí sabemos que en aquel momento crucial estalló con toda su virulencia la rivalidad entre Ninurta, el heredero legal, que había sido comandado para gobernar ahí en Sumer, y otro de sus hermanos. Ahora comienza el problema entre los mismos hermanos de Enlil. No para, la lucha por el poder y territorios. Estalló con toda su virulencia la rivalidad entre Ninurta, el heredero legal, por ser hijo de Enlil y de su media hermana, y Nagnar, el primogénito de Enlil, con su esposa oficial Ninlil, aquí en la tierra. Fue el primer hijo que le nació aquí en la tierra con una mujer llamada Enlil, de los mismos Anunnaki. Se nos dice que Enlil consideraba favorablemente los atributos de Nagnar, por encima de los de Ninurta. Un primogénito, o sea, el primero que le nace aquí en la tierra, un primogénito de hermoso aspecto, perfecto de miembros, incomparablemente sabio, o sea, tenía un cuerpo atlético, era buen mozo, como se dice, y con una gran sabiduría. Enlil lo amaba, porque le había dado a aquellos dos importantísimos nietos. Nagnar tuvo dos hijos, tuvo varios hijos y los primeros que le nacieron fueron dos nietos, un niño y una niña, y eso alegró mucho a su abuelo Enlil, que Nagnar le hubiese dado esos dos nietos. Dice, Enlil lo amaba porque le había dado a aquellos dos importantísimos nietos, los gemelos Utu, que también se le llama Shamash, y la otra era una niña llamada Inanna, que también se le llamaba Istar. Llamó a Nagnar, Enlil le puso a Nagnar el nombre de Suen, que significa Señor multiplicador, ¿no? Está multiplicando la familia, ampliando la familia. Un simpático epíteto que provenía del nombre acadio semita de Nagnar, que se escribía Sin,
Por eso se le llama Nagnar Sin. Pero por mucho que Enlil intentara favorecer a Nagnar, lo cierto es que el heredero legal era Ninurta. Este era el principal guerrero de Enlil, y él había llevado a los enlilitas a la victoria sobre el clan de Enki. Cuando Enlil vaciló entre Sin y Ninurta, el amor del padre ahora está dividido entre los dos hijos. Cuando Enlil vaciló entre Sin y Ninurta, Sin buscó la ayuda de su esposa Ningal. Nagnar Sin procuró la ayuda de su esposa y también la ayuda de su madre, Ningal, que era la esposa de Enlil aquí en la tierra. No era la madre de Ninurta, sino la madre del primer hijo de Enlil aquí en la tierra. Entonces Nagnar Sin, al ver que Enlil no se decidía por él o por Ninurta, procuró que su esposa intercediera con Enlil y que también su madre, la esposa de Enlil, intercediera por él para que le entregara el poder a él. Dice, cuando Enlil vaciló entre Sin y Ninurta, Sin buscó la ayuda de su esposa Ningal, que apeló a Enlil, así como a su esposa Ninlil. O sea, él manda a su mujer, Sin manda a su mujer para que hable con Enlil y con la esposa de Enlil, que era la madre de Sin. Dice el texto, él llamó a Ningal al lugar de la decisión. Ningal es la esposa de Sin. Suen la invitó para que se acercara. Una decisión favorable ella pidió del padre. Enlil sopesó las palabras de ella. Entonces ahora recurre a la madre, que es la esposa de Enlil, la madre de Sin. Ante la madre ella lloró. Eso es la mujer de Sin que está intercediendo por él ante la madre de él, que es la esposa de Enlil, y ante Enlil. Ante la madre ella rogó. Recuerda la infancia, le dijo a Enlil. La madre le abrazó enseguida. Ella le dijo a Enlil, ahí se quiebra el texto, sigue el deseo de tu corazón. Se pregunta Zecharia Sitchin, ¿acaso alguien podría imaginar el decisivo papel que jugaron las esposas en unas decisiones que afectarían al destino de dioses y hombres durante milenios? Dioses, o sea, los Anunnaki. Ese es un papel que hasta el día de hoy se sigue despreciando en la historia. A la hora de evaluar los hechos históricos, tenemos ese problema. Los historiadores tienen ese gran problema, ¿no? Quizás por el machismo, quién sabe, que dejan de lado la influencia de las mujeres en las grandes decisiones de los imperios que ha habido en la tierra, de los grandes poderes, de la ciencia, del desarrollo de la humanidad, de la historia. La dejan fuera, ignoran la importancia, ¿no? Las culturas femeninas son apartadas como del proceso histórico, de la influencia en los cambios. Me viene a la mente ahora el papel de las mujeres como en aquella sociedad que ellas formaron, que se llamaba las Amazonas, ahí en lo que hoy es Turquía, una región. Esas mujeres guerreras que se dedicaban a la guerra, no se casaban, se apareaban con ciertas tribus de hombres para tener hijos e hijas, y solo se quedaban con las niñas para formarlas como guerreras, e integrarlas a su sociedad, y a los niños se les devolvía a sus padres. En la influencia de esas amazonas, que están mencionadas en varios textos históricos, que vuelve otra vez el problema de los europeos, ¿no? Tachar esos textos de que son mitología, de que son leyendas. Entonces usted va a encontrar muchos textos que hablan de estas mujeres, las amazonas, y siempre tiene el monte de leyenda de las amazonas, mitología de las amazonas, o sea, como que no son reales, no existieron, la quieren apagar de la historia humana, ¿no? Unas mujeres guerreras que conquistaron a fuerza de espadas y caballos y lanzas casi Asia Menor entera. Guerreras que fueron convidadas por reyes para que les ayudaran con sus ejércitos en las guerras que tuvieron. Por ejemplo, en la guerra de Troya, el rey de Troya le pidió ayuda a la reina amazona que vivía por ahí cerca de Turquía y esos lugares. Todos esos territorios eran de ellas hasta llegar hasta parte
de lo que hoy es Rusia, por ahí. Se extendía el dominio de las Amazonas y dice que eran grandes navegantes también y que pudieron haber llegado por acá, por América también. Mujeres guerreras, que también los dioses, los Anunnaki, algunos de ellos las entrenaban, las ayudaron para que se formaran como guerreras. Por eso algunas de ellas se les decían las hijas de Ares. Ares era uno de ellos, que las ayudaba en la formación guerrera y militar, y después ellas continuaban. Entonces, ese problema de dejar de lado el papel de la mujer en la historia, o minimizarlo, o ridiculizarlo, o descalificarlo, como hace ese machismo europeo y asiático y oriental, esas son leyendas, esos son mitos. Uno lee lo que los europeos llaman de mitología griega y encuentra relatos interesantísimos. Por ejemplo, yo estaba leyendo un relato de eso que le llaman la mitología griega, que son hechos históricos, en donde las amazonas lucharon con unos griegos de esas tribus que habían en Grecia, porque no se llamaba Grecia esa región todavía, ¿no? Eran muchas tribus. Y muchas fueron capturadas y vencidas y las mataban. Los guerreros a veces, los militares las mataban y a los gritos de que te vamos a hacer esto por estar metiéndote a querer ser hombre, a querer actuar como un hombre. ¿Ve? No aceptaba, la mentalidad machista no aceptaba que ellas fueran guerreras y que los derrotaran a ellos y que lucharan de igual a igual. Entonces, cuando agarraban a una, la maltrataban, la torturaban hasta morir, gritándole esos insultos, ¿no? Para que deje de ser como ocupar el lugar de los hombres, no seas. Todos esos preconceptos existen todavía hasta el día de hoy, ¿no? En los ejércitos los vemos hoy, sobre todo los ejércitos de Estados Unidos, los ejércitos formados por los militares estadounidenses alrededor del mundo, israelenses, ingleses, franceses, alemanes. Todo es un desastre que hacen esos ejércitos con las mujeres. Las violan, las maltratan, las reducen. Y los abusos sexuales en esos ejércitos son constantes. Y ellas denuncian y los generales no le hacen caso, archivan los casos. Se defiende el macho con otro macho. Entonces, esa situación continúa hasta el día de hoy, ya viene desde antiguo. Entonces dice Zecharia Sitchin, acaso se pregunta, ¿no? ¿Acaso alguien podría imaginar el decisivo papel que jugaron las esposas en unas decisiones que afectarían el destino de los dioses y de los terrestres durante miles de años? Se pregunta Zecharia Sitchin. Sabemos que Ningal acudió en ayuda de su marido, Nannar-Sin. Vemos que obtuvieron el apoyo de Ninlil, la esposa de Enlil, para persuadir al vacilante Enlil. Pero entonces entró en escena otra gran diosa, la mamá de Ninurta, que también era amante, era la media hermana de Enlil, y que tuvo a Ninurta con él, también fue a interceder por su hijo. ¿Ven? Como las mujeres también se envuelven en la lucha por el poder. Sabemos que Ningal acudió en ayuda de su marido. Vemos que obtuvieron el apoyo de Ninlil, la esposa de Enlil, para persuadir al vacilante Enlil. Pero entonces entró en escena otra gran diosa, y por sus palabras se tomó una decisión apresurada. ¿Cuál fue esa otra gran diosa? Pues Niñarsak, la que estaba allá en el monte Sinaí, el monte que hoy se le llama Santa Catalina, la madre de Ninurta, que lo tuvo allá en Nibiru con su medio hermano Enlil. Ella entonces entró a interceder, como los otros estaban intercediendo, la otra estaba intercediendo por su hijo Nannar, pues ella fue a interceder por su hijo Ninurta ante Enlil, que estaba vacilante, dice. Dice, cuando Ninlil instó a Enlil a que siguiera su corazón, en lugar de su cabeza, que prefiriera al primogénito sobre su heredero legal, o sea, que prefiriera a Nannar-Sin, el primogénito aquí en la tierra, y que dejara de lado a Ninurta, que era el heredero legal. Se está repitiendo exactamente lo que pasó en Nibiru, señores. En el libro perdido de Enki vimos eso. La sucesión al poder en Nibiru, dice Enki en ese libro,
era que el primero que le nacía al rey era el heredero del trono, el primogénito, que podía ser de la esposa legal y podía ser de una concubina. Era el primogénito, el primero que nacía. Pero que hubo, parece que fue durante el tercer rey o cuarto rey por ahí, que no consiguió tener hijo, que el primer tenía una esposa legal y que le nació el primero de una concubina. Entonces el heredero legal iba a ser el primogénito por la ley de la primogenitura que existía allá. Y que esa mujer, esa reina, que era media hermana de ese rey, de la lucha por el poder allá en Nibiru, se traspasó aquí igualmente. Ella entonces fue a reclamarle a su esposo y le dijo que no, que esa ley de la primogenitura no podía estar por encima de su hijo, que su hijo era que tenía que ser el heredero. Porque entonces ella se inventa esa teoría de que yo soy tu media hermana, entonces la ley de la sangre, o sea, el lazo consanguíneo entre ellos dos, eso es lo que debe de prevalecer, dijo ella, por encima de la primogenitura. Ven, luchando por el poder para su hijo y dejando de lado a la otra madre, que era la madre del primogénito, aunque fuera concubina. Ahí comenzó ese conflicto y entonces que aquel rey, igual que en Lila aquí, titubeante, pero como para no desagradar a su esposa legal, aceptó esa sugerencia de ella y lanzó un decreto que ya no era la ley de la primogenitura la que iba a primar en la herencia del poder del trono, sino que era la ley de la sangre, la ley de la simiente. Entre rey y media hermana valía más el hijo que naciera de esa relación que el hijo que naciera primogénito. Ahí se quebró el acuerdo histórico que había y comenzó entonces la lucha entre los hijos y la madre y los herederos del primogénito, aunque fuera de una concubina, y los hijos y las madres y los herederos del hijo de la media hermana. Entonces las dos leyes iban ahí y creó muchos, no se fueron a la guerra, pero creó muchos, hasta golpes de estado se dieron en Nibiru por eso. Y aquí vuelve y se refleja lo mismo, ¿no? El primogénito en Nibiru, que es el heredero legal, porque nació de su media hermana ya, que es Ninurta, ahora tiene el conflicto con el primogénito de aquí, que es hijo de una concubina. ¿Ven? Ahora se quiere invertir la cuestión. Y ahí comienza la lucha entre ellos, entre Nanar Sin y Ninurta. Y se meten entonces las madres de los dos a discutir, a pleitear entre el indeciso Enlil, que no sabe qué decidir. Y eso va a traer conflictos. Dice, cuando Ninlil instó a Enlil a que siguiera su corazón en lugar de su cabeza, o sea, la razón dice que el heredero legal es Ninurta, esa es la ley, porque el hijo de mi media hermana, o sea, que aplique la ley de la simiente. Y Ninlil le dice que deje la ley de la simiente de lado y agarre la ley de la primogenitura otra vez, o sea, porque nació primero aquí en la tierra. Porque Ninurta era primogénito y también el heredero legal. Que deje de lado, que siguiera su corazón en lugar de su cabeza, dice. Que prefiriera al primogénito sobre su heredero legal. Ninurta abrió la boca y dijo, la protesta de Ninurta se ha perdido por los daños. Dice que Ninurta abrió la boca y reclamó su derecho, pero que lo que él dijo, dice Secharia Sitchin, se perdió porque la tablilla donde estaba ese texto se dañó demasiado y es imposible leer lo que estaba escrito. Dice, la protesta de Ninurta se ha perdido, dice Secharia Sitchin, por los daños de la tablilla, pero por lo que dice después, Niñarsal, la madre de Ninurta, hizo valer su peso en apoyo de su hijo Ninurta y también fue donde Enlil, dice el texto que se puede leer en la tablilla. Ella gritó y se lamentó ante su hermano, o su medio hermano, ¿no? Se agitaba como una mujer embarazada
diciendo, llamé a mi hermano dentro del Ecur, a mi hermano que me dejó embarazada, a mi hermano invoco. La mujer en la emoción de reclamar el trono para Ninurta se confundió porque ella había tenido hijos tanto con Enlil, su medio hermano, como con Enki, que también su medio hermano. Y esa lucha entre Enki y Enlil viene desde Nibiru, porque Niñarsak o Nigmat o Sut, cuando llegó aquí al planeta, cuando estaba en Nibiru, Anu se la prometió a su hijo Enki, pero ella se enamoró del otro hermano de Enki, Enlil, que era el primogénito allá, hijo de su media hermana. Y entonces comenzó ese conflicto entre los dos. Parece que ella le gustaba más a Enlil, aunque el padre Anu la había prometido a Enki. Y en ese vaivén se envolvió con Enlil y salió embarazada. Y ahí nació Ninurta. Y eso molestó mucho a Anu porque ella era la prometida del medio hermano de Enlil, que era Enki. Y entonces él la castigó y le dijo, usted nunca se me casa, nunca te me vas a casar. Te prohíbo que te cases. Y así nunca se pudo casar. Pero le tuvo ese hijo Enlil y tenía esa preferencia como por Enlil. Y Enki la procuraba. Y aquí cuando llegó a la Tierra, lo primero que hizo antes de saliendo de la nave, Enlil se la llevó a su casa ya a Nippur y tuvieron no se sabe cuántas noches ya haciendo lo que les gustaba a los dos. O sea, sentían la pasión. Y Enki celoso también aquí. Después llega otro tiempo en que Enki va y la busca y le mete como 3 o 4 hijos. Y hacen planes para quitarle el lugar a Enlil. Entonces la mujer emocionalmente está muy ligada a los dos medios hermanos, o sea, con una pasión muy fuerte por los dos. Y ese es el problema cuando ella va a reclamarle a Enlil para que no deje de lado a su hijo Ninurta, que le corresponde el poder. Y la mujer se emociona hablándole a Enlil y se le complica la lengua porque hablando de Enlil parece que está hablando de Enki. Porque quien estaba en el Ecur era Enki, no era Enlil. Enlil ni fue a la batalla ahí de la pirámide, se quedó en Nippur, Mesopotamia. Entonces ella, hablándole a Enlil, le mete a Enki. Fíjense, se confundió. Ella gritó y se lamentó ante su hermano Enlil. Se agitaba como una mujer embarazada. De todo un show, como hacen las mujeres, diciendo, llamé a mi hermano dentro del Ecur. Ese es Enki, no es Enlil. El que estaba en el Ecur, o sea, en la gran pirámide adentro, era Enki, no era Enlil. Ahí se confundió. Llamé a mi hermano dentro del Ecur, a mi hermano que me dejó embarazada. ¿A cuál de los dos se refiere? Si los dos tuvieron hijos con ella. A mi hermano invoco. Ahora parece que está hablándole a Enlil, pero ya metió a Enki. Y Enlil inmediatamente se da cuenta. Pero dice Sicharia Sitchin, pero la llamada de Niñarsak resultó equívoca. Ella estaba apelando a Enlil como hermana suya en nombre de su hijo Ninurta, que ella le había dado, pero su llamada pareció una invocación a Enki. Entonces, enfurecido, Enlil le gritó, ¿a cuál de tus dos hermanos, a cuál de tus hermanos, ya, a mí o a Enki, a cuál de tus hermanos estás invocando? Porque metió a Enki en la conversación, en la petición que le hizo, que le hacía para que beneficiara a su hija Ninurta, metió a Enki, ve, mire, llamé a mi hermano dentro del Ecur, ese Enki, no es Enlil, a mi hermano que me dejó embarazada, a mi hermano invoco, y Enlil percibe, pero esta mujer está hablando de quién. Dice Enlil, enfurecido, le gritó, ¿a cuál de tus hermanos estás invocando? ¿A qué hermano que te dejó embarazada? ¿A él o a mí? Como diciéndole a él, ¿a quién? ¿Tú estás hablando de quién aquí? Y entonces Enlil, molesto, tomó la decisión de favorecer el linaje de Nagnar Singh. Dejó a Ninurta de lado. Por esa metida de pata que dio Niñarsak. Hablando con él, mete a Enki. Se le trastocó la lengua o el corazón, ¿no? Le salió por la boca el corazón, la pasión que tenía por los dos y como que no supo hacer la diferencia. Y el hombre se metió en celo y entonces favoreció el que estaba indeciso con esa metida de pata de Niñarsak a favor de Ninurta
lo que hizo fue que estropeó todo. Y entonces dice que Enlil le dio entonces el poder a Nannar-Sin por encima del de Ninurta. Por eso dice, y tomó la decisión de favorecer el linaje de Nannar-Sin. Desde aquel momento hasta el día de hoy, al país, o sea, ahí Sumeria, del espacio-puerto, se le conoció como Tierra de Sin, que es la península del Sinaí, es Tierra de Sin. Y recuérdense que fue Ninurta que conquistó todo, hasta llegar hasta allá, hasta la tierra de África y conquistar la pirámide, el territorio de Enki. Pero fíjense, por esa metida de pata de esa mujer, la historia cambió. ¿Cómo uno va a dejar ese hecho fuera de los libros de historia, como hacen estos escritores antiguos y modernos, dejar a la mujer de lado? Fue una decisión, como aquella mujer allá en Nibiru creó un descontrol histórico al sacarse de la manga la ley de la simiente y dejar de lado la ley de la primogenitura, rompió todas las estructuras sociales históricas que había en la decisión de esa mujer. Y aquí sucede lo mismo. O sea, tenemos que leer la historia con una mentalidad más abierta, dejar de lado ese machismo estúpido que nos cierra al papel de esa otra parte de la humanidad que es la mujer. Como que no aporta nada, no sabe nada, no tiene nada que decir o nunca ha dicho nada, como que fuera historia de hombres. Y dice, entonces le entregó desde aquel momento hasta el día de hoy al país del espacio-puerto. El espacio-puerto está en el Sinaí. Y recuérdense que estaba bajo la égida del comando de la mamá de Ninurta. Con esa metida de pata que ella dio delante de Enlil, él le entregó esa región y el espacio-puerto a su hijo Nannar-Sin. Por eso la península se llama península del Sinaí, de Nannar-Sin. Hasta el día de hoy, península del Sinaí, de ahí viene ese nombre, Sin. Como punto final, Enlil designó a su hijo Sin comandante del centro de control de misiones que estaba ahí en el monte Moria, lo que hoy es la ciudad de Jerusalén. Y Ninurta entonces fue dejado de lado. Imagínense la rabia de ese tipo con su medio hermano y con su padre también. Llamó a Shamash, que es Utu, el nieto de Ninlil, lo tomó de la mano, en Shulín lo puso. Jerusalén, o sea, el centro de misión está ahí en Jerusalén, lo que hoy se llama Jerusalén. Jerusalén, un Urshulín, la ciudad de Shulín, que es el nieto, ¿no?, de Enlil, llamado Utu Shamash, que también se le llamaba Shulín. Jerusalén, Urshulín, la ciudad de Shulín, se puso bajo el mando de Utu Shamash. Su nombre, Shulín, significa el lugar supremo de las 4 regiones. Y se le aplicó el emblema sumerio de las 4 regiones que el emblema está aquí en una foto que le voy a mostrar, las 4 regiones. Aquí está el emblema de las 4 regiones, aquí dentro, 1, 2, 3, 4 regiones, aquí adentro. Estos espacios aquí adentro son las 4 grandes regiones, que es la región de ahí en Mesopotamia, de Sumeria, donde comanda Enlil, la región del Valle del Indo, donde comanda Inanna, la región del Sinaí, que sería la región de África, que es de Enki, la 4ª región ahí en el Sinaí, donde comandaba entonces Niñarzak, las 4 regiones. Jerusalén, al suplantar a la Nippur delante del diluvio, que está ahí en Mesopotamia, reconstruida en el mismo lugar donde estaba antes del diluvio, entonces ya no es Nippur el centro de control de las misiones. ¿Por qué? Porque el aeropuerto que estaba en Mesopotamia, desde el sur del Golfo Pérsico hasta allá arriba, hasta la península, hasta Palestina, por ahí, ahora se hizo de otra manera por causa del diluvio que lo destruyó. Ahora se hizo desde Egipto hacia el monte, pasando ya por el Líbano y esa región, Palestina,
directo hacia allá, al punto más alto que está en el monte Ararat en Turquía. Entonces, el centro ya no está en Nippur, en Mesopotamia, ahora el centro de control de misiones está en ese corredor imaginario y que tiene como centro a ese monte Moria, donde está la ciudad actual de Jerusalén. Dice: Jerusalén, al suplantar a la Nippur antediluviana como centro de control de misiones, o sea, ahí comandaba Enlil, pero le entrega entonces ahora el comando a Utu Shamash, ¿ves? Dejó a Ninurta de lado y le entregó, y por la influencia, ¿ves? Por la decisión equivocada de una mujer. Por eso Zecharia Sitchin dice: ¿se puede imaginar el papel de las mujeres o de las madres en estas decisiones que influyeron en el futuro, el relacionamiento en la historia de los dioses y los terrestres? El machismo no deja que muchos se lo imaginen. Jerusalén, al suplantar a la Nippur antediluviana como centro de control de misiones postdiluviano, recibió también el antiguo título de ombligo de la tierra. Entonces, a ese centro de control de misiones se le llamaba como el ombligo de la tierra, el centro de la tierra es esa región ahí. Y no hay en ninguna otra parte del planeta un centro de control de misiones de los Anunnaki. Está ahí en ese centro, ahí en Mesopotamia, y ahora está ahí en lo que hoy es Jerusalén. Entonces, sigue diciéndose ya, se le llama ombligo de la tierra por eso. Punto central de ese corredor imaginario que hay, esas líneas que se trazaron para crear el espacio puerto ahí en el Sinaí. Y emulando el plano concéntrico antediluviano, o sea, los planos del espacio puerto antes del diluvio que estaba en Mesopotamia, se siguieron también aquí en mayor parte, y emulando el plano concéntrico antediluviano centrado en Nippur, el centro de Nippur, recuérdense, el control de misión estaba en Nippur, ahí en Mesopotamia. El lugar seleccionado para hacer el ombligo de la tierra es el monte Moria. Se ubicó en la línea central, la línea de aterrizaje, dentro del corredor de aterrizaje, equidistante, o sea, que tiene la misma distancia de un lugar a otro. Hay un punto central entre dos líneas que llegan a ese punto y llegan a otro. Entonces son equidistantes porque este es el punto central. Sale una línea hacia el norte, sale otra hacia el sur. Las dos tienen el mismo tamaño, son equidistantes, tienen un mismo punto de partida y tienen la misma longitud. Equidistante de la plataforma de aterrizaje de Baalbek y del mismo espacio puerto. Los dos puntos de anclaje del corredor de aterrizaje también tenían que ser equidistantes del centro de control de misiones, pero tuvieron que hacer un cambio en los planos originales, los que se aplicaron al construir el espacio puerto de Mesopotamia. Esos eran los planos originales. Y ahora también cambiaron, porque recuérdense que en ese último plano que se hizo el espacio puerto, aquí está un plano del espacio puerto que se hizo para tener, estaba así, antes estaba hacia abajo, hacia Mesopotamia, para allá. Ahora tuvieron que hacerlo tomando el monte Ararat como punto más alto. Ahora se hizo aquí en la península del Sinaí. Y el centro está en Jerusalén, aquí en el monte Moria. Pero aquí en Egipto, recuérdense que estaba la pirámide. Está la pirámide por acá, que era uno de los indicadores. ¿Y qué pasó? Que Ninurta, al conquistar la pirámide, la vació de todos los instrumentos que servían como punto de orientación a las naves. Entonces ya no tenía sentido, la pirámide estaba vacía. Tuvieron que buscar un punto cerca de la pirámide para ponerlo en lugar de la pirámide, que quedó vacía, deshabilitada. Entonces encontraron un monte ahí cerca. ¿Cuál fue? El otro monte que estaba al lado del monte que se llama hoy el Santa Catalina. Al lado de ese monte hay otro monte hasta el día de hoy, y ese se tomó entonces como punto de guía para el nuevo espacio puerto. Los dos puntos de anclaje del corredor de aterrizaje también tenían que ser equidistantes del centro de control de misiones, pero tuvieron que hacer un cambio en los planos originales, pues Ninurta había inutilizado la montaña artificial, la Gran Pirámide, al desnudarla de sus cristales y sus equipos.
De modo que se tomó la decisión de erigir todavía con exactitud en la línea noroeste del corredor, pero al norte del valle de Iset, una nueva ciudad baliza, una baliza que sirviera de guía en lugar de la pirámide. Los egipcios llamaron a la ciudad de Anu. Su símbolo jeroglífico era una alta torre empinada. Entonces buscaron una ciudad ahí y levantaron una torre que sirvieran como baliza en lugar de la gran pirámide. Yo tenía esa foto aquí, no la tengo más. Hicieron otra, como una torre artificial grandísima, en una ciudad que se llamó la ciudad de Anu, se le dedicó al rey de Nibiru. Su símbolo jeroglífico es una alta torre empinada, con una superestructura aún más alta que apunta hacia el cielo como una flecha, porque era todo pensando en las naves que venían del espacio. Milenios más tarde, los griegos llamarían a aquel lugar Heliópolis, aquella ciudad de Helios, el dios Sol. ¿Y quién es el dios Sol? Narsin, al que el hijo de Enlil, al que le entregó toda esa región, dejando de lado a Ninurta por el equívoco de Niñarsal, la madre de Ninurta, que se le mezcló la lengua y no sabía si le hablaba Enki o Enlil. Entonces los griegos le llamaban a esa ciudad Heliópolis, ahí en Egipto, ciudad del dios Helios o el dios Sol, Narsin, el mismo nombre que se le había aplicado a Baalbek, ahí en el Líbano, Baalbek, la ciudad donde estaba la plataforma de aterrizaje. En ambos casos se trataba de una traducción de nombres más antiguos que relacionaban a los dos lugares con Utu Shamash, el que es brillante como el sol. De hecho, a Baalbek se le llamó en la Biblia Beth Shemesh, casa de Shamash, o Heliópolis en griego, ¿no? La casa de Utu Shamash. Los textos antiguos de la Biblia hablan de los Anunnaki, señores. No de Dios, no del pecado original, no de la vida eterna, no de nada de esas besteras que nos mete la religión en la cabeza. El Antiguo Testamento habla de los Anunnaki, de esa raza de gente y de sus hechos con los terrestres. El cambio de emplazamiento de la baliza desde Iset a Heliópolis, se deja la pirámide en Iset y se va un poco más al norte y se levanta esa ciudad en honor a Anu y se le pone una torre altísima que sustituya a la pirámide en esa ciudad de Heliópolis en griego. En el punto de anclaje noroccidental del corredor de aterrizaje precisó también de un cambio en el punto de anclaje sudoriental para mantener equidistantes los dos puntos de Monte Moria. Para este propósito se encontró un monte un poco más bajo que el monte Santa Catalina, pero aún en la línea del corredor. Se le llamó monte Unshumar, o sea, monte de la madre de Sumer, ¿ves? Porque está ahí en el territorio de Niñarsak, en la península del Sinaí, y ella vive ahí en el monte de la península del Sinaí que se llamaba hoy Santa Catalina. El monte Arsaj se le llamaba, por eso se le pone Niña Arsaj, o sea, dama del monte. Y al lado de ese monte hay otro más pequeño que se llama monte Unshumar, monte de la madre de Sumer. Ese se toma también entonces como referencia para las naves. Las listas geográficas sumerias citan a las dos montañas adyacentes de Tilmun, que es la región ahí en el Sinaí, como Ka-Arsak, el pico de la puerta, y Arsak Salak, pico que emite la brillantez. Recuérdense que la pirámide tenía unas piedras radioactivas que lanzaban un rayo hacia el espacio que era mortal al que lo tocaba y guiaba a las naves. Las naves lo veían desde el espacio, cuando venían hasta fuera del planeta, veían esa luz que las guiaba. Y entonces se levanta esa gran torre en esa ciudad de Anu, y a ese monte aquí también se le coloca un aparato que lance una luz hacia arriba, ese monte al lado del Arsak en el Sinaí, para que guíe a las naves. Por eso se le dice pico que emite la brillantez. Todo eso quedó deshabilitado. Después con el tiempo se fueron los Anunnaki de esa región y ya no hay nada de esas cosas en esos picos.
La construcción, el manejo y las operaciones en las instalaciones aeroespaciales de Tilmun, que es la región ahí del Sinaí, Tilmun, la cuarta región asignada a Niñarsak, región de Tilmun. La construcción, el manejo y las operaciones en las instalaciones aeroespaciales de Tilmun y de Canaán. Pero es que en Canaán está el espacio puerto, el centro de control de misión, en el Líbano ahí, lo que hoy es Jerusalén. Y en el Líbano está la plataforma de aterrizaje y en Jerusalén ahí estaba entonces el control de misiones. Dice, de Tilmún y de Canaán precisaban de nuevas rutas de abastecimiento y de puestos avanzados de protección. La ruta marítima a Tilmún se mejoró con el establecimiento de una ciudad portuaria que se llamó Ciudad Tilmún, para distinguirla de la tierra de Tilmún, en la costa este del Mar Rojo, probablemente donde se encuentra la ciudad portuaria de El Tor actualmente. También creemos que llevó al establecimiento de la ciudad más antigua del mundo, la ciudad de Jericó, ahí en lo que hoy es Canaán, que se consagró a Sin, Jerijo, en hebreo, Sin, Jerijo, en hebreo, y ahí viene Jericó, y a su símbolo celeste, la luna. De esa ciudad vamos a hablar en la próxima lectura, la ciudad de Jericó, quién la fundó, con qué fin, qué papel. Recuérdense que esa fue la ciudad que, según el texto bíblico del Antiguo Testamento, Josué, que heredó el comando después que Moisés murió, heredó Moisés el comando, y él fue y conquistó a Jericó. Y ahí pasaron cosas extrañas con él, apariciones de personas que no eran terrestres, y cómo las murallas cayeron siguiendo las orientaciones de esos personajes que prohibieron atacarla, la ciudad, y que mejor dieran vuelta alrededor de ella tocando unas trompetas, y se derrubó la muralla de Jericó. Eso en la próxima lectura. Gracias a todos y a todas por seguir en este canal. Hasta la próxima lectura.